Mateo capítulo 24, versículo 9 en adelante. Si lo tiene, diga un fuerte amén, un gloria a Dios. Amén, hermano. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ¿qué dice, hermanos? Este será salvo. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Qué bueno es el Señor. Amén, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que los últimos días, hermanos, que los que estamos viviendo hoy en día, hermanos, estamos en los últimos días. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Las cosas se van a poner de mal en peor, hermano, y cada día que pase no va a mejorar, hermanos. Estos son principios de dolores. La Biblia dice, hermanos, inclusive son como cuando aquella mujer va a dar a luz, hermano. Los primeros dolores, va, que ya de ahí, cuando empiezan los dolores, hermanos, ya no paran. Empiezan a arreciarse cada vez más y van a ser más constantes, más seguidos, hasta que da a luz. Y así es la venida del Señor, hermano. El Señor ya no tarda en venir. Los días se van a ir empeorando. Usted lo va a ir notando, hermanos. No va a mejorar las cosas. Cada día, hermanos, la maldad se está multiplicando. No solamente en el mundo, hermanos, sino aún dentro de las mismas iglesias. Habiendo falsos profetas, va. Y uno tiene que tener mucho cuidado, hermano, porque la Biblia nos enseña que no es el que comienza, hermano, la carrera, sino el que termina. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Si tú y yo, hermanos, no importa que hayas tenido 50 años, 30 años en el camino del Señor, pero al final te apartas. El apóstol Pablo decía que él tenía pendiente, hermanos, no siendo que él había sido heraldo para muchos, él al final fuera condenado. ¿Ah? Porque no importa, hermano, cuánto caminaste y qué recto anduviste, si no permanecemos hasta el fin, no vamos a poder ser salvos. El Señor dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No sé cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos preguntado: ¿seré yo? ¿Terminaré mi carrera? ¿Perseveraré hasta el fin? Porque cuántos, hermanos, de los que conocimos, que comenzaron con nosotros, y muchos, mucho antes, hermanos, que caminaron en la sana doctrina, después se apartaron y ya no están con nosotros. Como dijo el apóstol Juan, y que estaban con nosotros, pero se fueron, es que no eran de nosotros. Mucha gente se está apartando, hermanos, de la sana doctrina, de la palabra de Dios. Mucha gente se está volviendo atrás por la maldad que se está multiplicando. Y la Biblia dice que es el que perseverare hasta el fin. Hermanos, que usted y yo conocimos, hermanos, que tenían mucho conocimiento de las Escrituras, pero de nada de eso les sirvió. Eran muy sabios, hermanos, pero ahorita ¿dónde se encuentran? Ahorita hay muchos hermanos que decíamos, tal vez este no va a aguantar a las primeras de cambio, en la primera prueba se va. Pero aquí están los hermanos, gloria a Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿seré yo de los que terminaré en mi carrera, que permanezca, no que termine nada más, sino que permanezca hasta el fin? Permanecer, perseverar hasta el fin. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. O será como esos que dicen los de la parábola del sembrador, hermano. La Biblia dice ahí en Lucas capítulo 8, versículo 13, alabado es el Rey. Gloria al Señor Jesús, aleluya. En la parábola del sembrador dice: el Señor les dijo: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos, no teniendo raíces, fíjense bien lo que dice, hermanos, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué dice? Se apartan. ¿Sí lo está viendo, hermano? Solamente por un tiempo. Ahora se está preguntando usted: ¿seré yo de esos, hermano? Tal vez digan: no, hermano, yo soy fuerte. Pero así dijeron muchos, hermano. Se sentían fuertes y ya no están aquí. Se apartaron de la palabra de Dios, se apartaron del camino de Dios y no perseveraron, no están con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. ¿Seremos de esos?
Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice la Biblia ahí en Hebreos. Alabado es el Rey, amén. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice: porque os es necesario, ¿qué, hermanos? La paciencia. Es decir, tenemos que perseverar, necesitamos permanecer, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos, ¿qué dice, hermanos? La promesa. No vamos a obtener ninguna promesa de parte de Dios si solamente comenzamos, hermanos, y nos quedamos en el camino. Ese es el que permanece, el que persevera hasta el fin, el que va a obtener la promesa, hermano. Aquí dice el texto: porque os es necesaria la paciencia. La paciencia es igual que permanencia, perseverancia, ¿sí? Permanencia. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos permanecer. Luego, aunado a eso, ahí en Hebreos capítulo 6, versículo 11, mira lo que dice, hermano. Dios es bueno, amén. Aleluya. No voy a cansarlos mucho, hermanos. Voy a tratar de darles un punto, que meditemos en él, amén. Hebreos 6:11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre, ¿qué, hermanos? La misma solicitud hasta el fin. No que comiences, hermano, nada más, sino que estemos solícitos, es decir, todo el tiempo haciendo la obra de Dios con solicitud. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ya traemos el tanque con las puras reservas? Y aquí nos pide, hermano, que tengamos que tener la misma solicitud hasta el fin, es decir, sin cansarnos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuántos de nosotros ya nos encontramos débiles, hermanos, espiritualmente hablando? Muchos de nosotros venimos aquí nomás por puro compromiso. Aleluya. No veníamos con ánimo pronto, no veníamos con deseo de estar aquí, con expectativas de qué es lo que va a hacer Dios con nosotros. Solamente venimos y pues a lo mejor vamos, allá estamos con los hermanos, los miramos y luego como hay un río hasta mejor nos metemos a bañar. Y con este calorcito, pues qué rico va a estar, ¿no? Aleluya. Como que les leí a algunos, ¿verdad? Porque no se voltea a ver uno al otro, hermanos. Sí. Es importante, hermanos, que aquí dice que tenemos que tener la misma solicitud. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. Versículo 12 dice: a fin de que no os hagáis, ¿qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Solamente, hermano, dígalo bien, lo que yo nomás estoy leyendo las escrituras. El apóstol nos habla, hermanos, que nosotros tenemos que permanecer y no tenemos que andar a rastras. La perseverancia, la permanencia que reclama aquí, habla de una permanencia con solicitud, con alegría, hermanos, con prontitud. Y esa misma vamos a tener que persistir hasta el final, perseverar hasta el final. ¿Cómo hacerle, hermanos? Tal vez ahorita ya no estamos con el tanque a las reservas, hermano, y no sabemos a qué altura de la carrera estamos. No sabemos cuánto nos hace falta y ya estamos cansados. Muchos de nosotros tal vez vinieron, hermano, y dijeron: este es el último día en que venimos. Ya no más quiero ver a los hermanos por última vez y ya no me voy a congregar. Yo no lo sé, hermano. Pero tenemos que meditar. ¿Por qué? Porque hay tanto cansancio en nosotros. Porque hay tanta frustración en muchos de nosotros. Cuando la Biblia nos requiere que tenemos que ser solícitos y no perezosos. Imitadores de aquellos que hacen las cosas de Dios con solicitud, para que podamos obtener con paciencia y heredar las promesas. Hay veces que nosotros nos esforzamos, hermanos, y no logramos nada. ¿Sí le ha pasado eso, hermano? Nomás a mí. Hace mucho trabajo, hermano, y lo único que logra es cansarse. Lo único que logra es desanimarse, frustrarse. Aleluya. Y algo está pasando, ¿no? Alabado es el Rey. Dios es bueno, amén, hermano. No se me quede viendo feo, hermano. Está el asunto. Muchos hermanos se han quedado en camino. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia nos habla, hermanos, de un hombre, del apóstol Pablo. Él nos relata de
de varias personas, hermanos, que ya no siguieron caminando, que comenzaron bien, pero que ya no siguieron en el camino de Dios. La Biblia dice ahí en Filemón, capítulo 1, pues más tiene uno, ¿va? Versículo 23. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. En la salutación del apóstol Pablo a Filemón, hermano, en la última parte le dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Sí lo está viendo, hermano? Mencionan los nombres de algunos hermanos y dice que son sus colaboradores. En alguna versión dice: mi fiel colaborador. Eran hermanos que trabajaban juntamente con el apóstol Pablo y que lo hacían de una manera ferviente, hermanos. El apóstol Pablo tenía un equipo, porque todos necesitamos de todos, hermano. Si usted no necesita de nadie, usted será el llanero solitario. ¿Ah? Pero todos necesitamos de todos. Bendito es el nombre del Señor. Somos un cuerpo en Cristo y todos nos necesitamos. Bendito es el nombre del Señor. Pero quiero que veas, hermano, que aquí menciona un hombre llamado Demas y dice que era un fiel colaborador. Y luego después le escribe la carta a Tito y a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo capítulo 4. Dios es bueno, amén. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 9, dice: procurad venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando ¿qué? Mundo. En el primera, cuando le escribe a Filemón, hermanos, dice que Demas era un fiel colaborador. ¿Sí lo vio? ¿Y ahora dónde se encuentra Demas? Se apartó. ¿Qué pasó con Demas? Se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero Demas, hermanos, se apartó del camino de Dios después de haber sido un fiel colaborador, después de haber visto milagros y prodigios con el apóstol Pablo, porque era del equipo del apóstol Pablo, después de haber estado oyendo predicaciones y derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Demas? Se ha preguntado, hermano. Aquí la Biblia dice que ya no estaba Demas con ellos. Y quiero que vaya a ver otro ejemplo más, hermanos. Ahí en Juan capítulo 13. Dios es bueno, amén. Juan capítulo 13, versículo 36. Y ahora es el apóstol Pedro. Dios es bueno, amén. Dice: y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Usted cree que Pedro lo estaba haciendo sinceramente, hermano? Yo pienso que sí lo estaba haciendo sinceramente. Era trabancado Pedrito, pero era sincero. Cometía muchos errores, hermano, pero era sincero. Tal vez muchos de nosotros, hermanos, sin haber leído la Biblia, sin saber la historia, si nos dijeran que entre los 12 alguien iba a traicionar a Jesús, pensaríamos que se trataba de Pedro porque era el más atravesado. ¿Sí? Cometía muchos errores, pero no, Pedro era sincero, hermano. Y él le dice: Señor, yo mi vida voy a dar por ti. ¿Cómo es que me dices que no puedo ir a donde tú vas? Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas, ¿qué dice, hermanos? Negado 3 veces. Aleluya. Y luego después vemos ahí en Juan capítulo 18, versículo 17. Dios es bueno, amén. Dice: entonces la criada, ya estando Jesús prisionero, dice, entonces la criada portera dijo a Pedro. Estaban allí ante el sumo sacerdote, en el patio de Anás, el sumo sacerdote. Dice, entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él, ¿qué dijo, hermanos? No lo soy.
Después de que había dicho que iba a dar su vida por él. ¿Sí lo están viendo, hermano? ¿Cuántos quieren dar la vida por el Señor? ¿Están dispuestos a dar su vida por el Señor? Por lo mismo dijo Pedrito, hermanos. Y a las primeras de cambio lo negó. Versículo 25. Y estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijo: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy. Nuevamente. Versículo 26 dice: y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Aquel hombre, hermano, que había estado firmes diciéndole al Señor que él iba a dar su vida por él, que él iba a dar su vida por él, que iba a ir hasta la muerte por Jesús. Miren lo que pasó después, hermano. Lucas. Gloria a Dios. Lucas capítulo 22, versículo 61. Amén. Después de que Pedro niega a Jesús, dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo, ¿qué dice, hermanos? Cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué triste, hermano. Aleluya. Un hombre, hermano, que le había dicho al Señor: voy a dar mi vida por ti. Por 3 ocasiones negó al Señor, tuvo miedo, hermano. Y después de haberlo negado, cuando volteó a ver a Jesús, y Jesús solamente lo observó, dice la Biblia que él lloró porque no pudo. No pudo cumplir lo que él dijo. Santo es el Señor. Aleluya. ¿Usted cree que él no lo había querido hacer, hermano, con todo su corazón? Había estado con Jesús 3 años y medio, hermano. Había experimentado lo que Dios había hecho, milagros y prodigios. Él había estado allí, había sido enseñado por Jesús. Aleluya. Ellos lo amaban tanto a Jesús. Pero en el momento difícil, hermano, no pudo. No es que no quiso, no pudo. Él dijo con sinceridad: Señor, yo voy a dar mi vida por ti. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, hermanos, vamos a entregar nuestra vida hasta la muerte por Jesús? ¿Y cuántas veces le hemos fallado? ¿Le hemos dado todo? En el momento difícil, cuando se nos ha exigido escoger a Jesús o al mundo, hemos escogido a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. De repente un silencio sepulcral. Aleluya. Hemos dicho que vamos a dar la vida por Él, pero ¿por qué? ¿Por qué constantemente estamos fallándole a Jesús? Pedro lo hizo con sinceridad, hermano. Y esto, déjame decirte algo, hermano, que trae frustración. Cuando tú lo intentas y son años de caminar con Cristo, y de repente viene un cansancio, hermanos, que ya no quieres seguir. Y estás yendo al culto, hermano, estás viendo todo, estás oyendo las prédicas, pero viene un cansancio, hermano. Aleluya. Viene una frustración, vienen los problemas, hermanos, y en lugar de fortalecernos en el Señor, tenemos miedo. Cualquier cosa nos asusta. ¿Estamos verdaderamente dispuestos a dar nuestra vida por Jesús? ¿Usted cree que usted y yo vamos a permanecer hasta el final, hermano? Aleluya. Póngase a pensar, pregúntese. Si a las primeras de cambio fallamos, todavía no se nos está pidiendo que nos van a matar y ya estamos cediendo. Muchas de las cosas, hermano, ¿por qué? Alabado es el nombre del Señor. Yo no sé si a usted, hermano, pero eso yo he visto a través del caminar, hermano, que trae mucha frustración. Tal vez usted diga: hermano, en vez de traernos de fe lo que está trayendo, pues es para que piense.
Y además que todavía no acabo, espérese. Gloria al Señor Jesucristo. No se adelante, ya parece que le leí lo que estaba pensando. Romanos capítulo 7, creo que ve algo más, hermano. Dios es bueno, amén. Amén, siempre, aleluya. Romanos capítulo 7, Gloria a Dios. versículo 14, hermanos. ¿Lo tienen? Dicen, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué dice, hermanos? Carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es que es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. El apóstol Pablo empieza a hablar, hermano, y dice, yo trato y trato y trato. ¿Y qué dice, hermanos? Padre Santo, me quedé solo. ¿Qué dice? Que él intentaba hacer lo bueno. ¿Y qué dice, hermanos? Y no podía. Hacía lo que no Quería hacer lo bueno, pero hacía lo que no quería. pero hacía lo malo. Y encontró que había algo en su cuerpo que él no podía vencer, que el pecado estaba ¿en quién? En él. Versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aleluya. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si nota la frustración del apóstol Pablo, hermano. Aleluya. Quiere hacer lo bueno y no puede. Intentaba y intentaba, y este es el texto favorito para aquel que se gusta moverse en la carne. Ahí está el apóstol Pablo, hermano, dice que él con su mente sirve a la ley de Dios y con su cuerpo al pecado. ¿Ah? Pero eso no está diciendo él, hermano. Él nos está aclarando la condición del ser humano. El ser humano, por más que quiera, óigalo bien, hermano, por más que quiera hacer lo bueno por sí solo, no puede. Amén, gloria a Dios. Aunque lo intentes, si lo intentes, te vas a frustrar y te vas a cansar porque no puedes. Te tengo noticias, no puedes. Aleluya. Es lo que él está diciendo. Él no está haciendo ninguna, ni está probando a aquel que con su carne sirve al pecado. Él no lo está probando, está aclarando lo que sucede con el ser humano cuando no tienes a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Y él dice, miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo? ¿Quién? Como alguien dijo, ¿quién podrá ayudarnos? ¿No? Aleluya. Él mismo lo dice, versículo 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor Amén. nuestro. Aleluya. Gloria a Yo Dios. no puedo, dice el apóstol Pablo, pero hay alguien que sí puede. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que sí lo puede, bendito es el nombre del Señor. Yo no puedo, yo me frustro, yo lo intento, y en lugar de hacer lo bueno, hago lo malo. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, al intentarlo y al intentarnos no nos frustramos? Cuando intentamos ya no portarnos mal, cuando intentamos ya no airarnos, cuando intentamos ya no mentir y vuelves a caer. Eso trae frustración, hermano. Llega el momento que como el apóstol Pedro, ¿qué pasó con Pedro, hermano, cuando negó a Jesús? Dice que se retiró llorando amargamente. Y después de que crucificaron a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Se volvió para atrás, tal vez dijo, esto no es para mí. ¿Cuántos hermanos han dicho, esto no es para mí? El cristianismo, yo lo he escuchado, hermano.
de hermanos ya bautizados que dijeron: esto no es para mí, yo no puedo, ya lo intenté y he fracasado, esto no me funciona. Aleluya. Y el apóstol Pablo nos da la razón, hermano. No podemos. ¿O sí? No, no se puede. Miren lo que dice ahí en el capítulo 8 de Romanos, ahí donde estamos. Versículo 2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿oigan bien lo que dice, hermano? En Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Él dijo: gracias a Jesucristo, porque en Él sí podemos. Dijo: su ley, la ley de vida, lo que Dios nos da por su Espíritu. En Cristo Jesús somos libres de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo nos dice, hermano, que tú y yo solos no podemos. Amén, así es, gloria a Dios. Y que por más que lo intentemos, vamos a fracasar. Pero mira lo que dice el versículo 7. ¿Por qué no podemos? Dice: por cuanto los designios de la carne son, ¿qué cosa, hermanos? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan. Así dice, hermanos. Ni qué. También lo vuelve a decir. La carne, hermanos, no se puede sujetar a la ley de Dios. Y no quiere, no puede. Por más que lo intentes, no más nada. ¿Se lo está viendo? Pero miren lo que dice el 8. Y los que viven según la carne. Está la cosa difícil, porque si la carne no se puede sujetar y los designios de la carne son constantemente hacer lo malo, y los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, pues estamos fritos, hermano. ¿Sí o no? Pero dice el versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, ¿sí qué? Sino según el Espíritu. ¿Y cómo es que vivimos según el Espíritu, hermanos? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Ningún ser humano, hermano, podrá hacer lo bueno por sí solo. ¿Sí lo está viendo? Para poder vencer los designios de la carne necesitamos ¿qué? El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios que esté morando en nosotros, permaneciendo en nosotros y nosotros en Él, para que podamos vencer. Es por eso que tantos hermanos cansados y frustrados, hermano, ¿por qué? Porque lo han intentado con sus propias fuerzas. Han caminado con sus propias fuerzas, pero nunca, hermanos, han buscado meterse con Dios. ¿Sí es así o no es así? Y por eso, ¿qué pasa, hermano? Lo intentas y lo intentas y lo vuelves a intentar y vuelves a fallar y a fallar hasta que te frustras completamente. Aleluya. ¿Y sabes por qué nos pasa eso, hermano? Porque no hacemos caso a lo que Dios nos dice. Amén, así es, gloria a Dios. Yo sé que muchos de aquí, hermano, ya están en las reservas. Aleluya. Su tanque ya está. El Señor tenga misericordia. Por problemas en su casa, problemas en la iglesia, problemas por todos lados. Lo que está pasando en el mundo lo está frustrando, se siente desubicado, no tiene paz en su corazón. Va a la iglesia, hermanos, ora, tal vez hasta ayuna, pero sigue igual. ¿Por qué? Aleluya. Déjame decirte, hermanos, porque muchos de nosotros oramos, ayunamos y te hacemos todo eso, pero sin conectarnos con Dios. Lo hacemos solamente por una mera costumbre. Aleluya. Levante la mano, ¿quién vino por pura costumbre, hermano? Aleluya. Nadie, porque es difícil aceptarlo, hermano. Pero hay veces, hermano, yo oro. ¿Sí? ¿Cómo oras, hijo? No, yo todo el tiempo estoy orando y usted no ve ningún cambio en su vida. Sigue siendo el mismo iracundo, el mismo mentiroso, va a la iglesia, pero sigue siendo el mismo, no hay cambio. Aleluya. Gloria al Señor Jesús.
Sigue mintiendo a sus padres, sigue haciendo cosas escondidas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Aleluya. Se miente a sí mismo diciendo que es cristiano, que es hijo de Dios. Jesús. ¿Por qué? Aleluya. Poderoso eres mi Padre. Porque muchos de nosotros tal vez sí estamos orando, hermano, ¿sabes? Pero nos pasa lo mismo como el que agarra el celular, hermano, y empieza a hablar. Hola, hermano, ¿cómo estás? Y empieza hablando con él como una hora con el hermano y se olvida que no marcó. Pues ¿cómo lo oyó? Aleluya. ¿Sí me explico, hermano? Está hable y hable con el hermano, hable y hable, pero se le olvidó que no le marcó, nunca lo escuchó. Así hablamos con Dios muchos de nosotros por mera costumbre. Nos hincamos a orar y solamente como periquitos oramos o cantamos, pero no estamos haciéndolo con un propósito. ¿Cuántos de nosotros venimos con un propósito a este lugar, hermano? Venimos con el propósito de adorarle, de exaltarle, de buscar de Dios la bendición y la vida eterna que Él tiene para nosotros. Vino con ese propósito, hermano, no nomás por rellenar el lugar. Y es por eso, hermanos, que pasan los días, pasan los años y estamos frustrados. Miren lo que hizo Jesús, hermano, antes de partir. Juan capítulo 15. Gloria a Dios. Oh Dios, aleluya. Juan capítulo 15. Gloria al Señor Jesús. Tú sabes la historia, hermanos, de esto, de la vid. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Fueron horas antes de que Jesucristo fuera crucificado. Fue un poquito antes de que Él subiera al monte de los olivos, hermano. Ya había acabado de cenar con sus discípulos, había tomado la Pascua. Y después de eso, Él les empieza a decir esto. Eran horas antes, hermano, de su crucifixión. Está hablando algo con ellos muy, pero muy importante. Aleluya. Y les dice ahí, yo soy, ¿qué dice, hermanos? La vid verdadera. Mi Padre es ¿quién? Es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aleluya. Quiero que note algo, hermanos, tal vez usted lo vio o no lo ha visto. Pero el Señor, el primer consejo que les dijo a ellos, ustedes, miren, yo soy la vid verdadera, no una vid, soy la vid verdadera, es la única que puede dar vida. Soy el único que te puedo dar vida a tu hogar, a tu vida, a tu familia, tu matrimonio y todo. Soy el único. Mi Padre es el labrador. Y luego dice, ¿ustedes son qué? Los pámpanos. Y Él les dice, permanezcan en mí. Así dijo, hermanos, ¿o no? Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Algo que el Señor les dijo bien importante, permanezcan en mí. Pues yo soy la vid y ustedes son solamente ramas. Si ustedes no permanecen en mí, nada son. Amén, así es. ¿Sí está entendiendo eso? Amén. Permanezca. ¿Cuántos de nosotros estamos permaneciendo en Él y Él en nosotros? Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Porque nosotros no podemos, hermano. Nosotros solos no podemos. Ya lo vimos. ¿Pedro pudo solo? No. ¿Pablo podía solo? No. ¿Ningún hermano pudo solo? No, jamás. No se puede. Solos no podemos. Y el Señor lo aclaró, les dijo a ellos. Pero fueron las últimas palabras, hermano. Permanezcan en mí y yo en ustedes, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero nosotros, hermanos, intentamos hacer las cosas separados de Dios. ¿Saben qué buscamos nosotros, hermanos? Los frutos. Queremos cambiar nuestro carácter, queremos traer mucha gente a Cristo, queremos hacer muchas cosas, pero lo hacemos nosotros. ¿Jesús dijo eso?
No. Pregunto, ¿él dijo eso? No. ¿Qué dijo, hermanos? Permanece. Lo único que él les pidió, hermano, permanezcan en mí y yo en ustedes. Porque lo que ustedes buscan por sus propias fuerzas viene solo. Cuando ustedes me hacen caso. Amén, así es, gloria a Dios. ¿Será que este puede tener vida solo, hermano? No. ¿Ah? Separado del árbol puede permanecer vivo. No. Le va a pasar lo mismo que a este. Ay, ya se me cayó. Miren, a los días se empieza a secar. Amén. Todavía trae hojas, pero está seca. Y así hay muchos hermanos. Así. Vienen a la iglesia y todavía traen hojitas, hermano. Parece como que todavía, que ahí están. Pero si siguen desconectados, hermano, les pasará lo que a esta. ¿Vieron? Aleluya. ¿Sí lo está viendo, hermano? Amén. ¿Y para qué sirve esto? Fíjense bien el ejemplo que toma Jesús. Una vid, no tomó un roble. Dijo, yo soy la vid y ustedes son solamente esas ramitas. Aleluya. ¿Será que de aquí se puede hacer un mueble, hermano? Es una rama. ¿Para qué sirve? O sea, si no están conectados a mí, ustedes no sirven para nada. Aleluya. Es lo que él quería hacer que nosotros estuviéramos bien conscientes, hermanos, que nosotros tenemos que estar dependiendo totalmente de Él. Sí, amén. Gloria a Dios. Que antes de hacer cualquier nada, lo que debemos de preocuparnos, lo único que debemos de preocuparnos es estar en Dios y Él en nosotros. Amén. Amén. ¿Sí lo está viendo, hermano? Si tú, mira, hermano, hay gente, hermanos, que se preocupa, hermano, por querer cambiar su carácter. Usted pasan los años y sigue siendo el mismo, hasta peor. Aleluya. Porque lo intenta por sí solo. Y nosotros lo podemos ver en el mundo, hermanos. Les dan los rehabs, las recapacitaciones, y ellos por un tiempo lo hacen y después vuelven otra vez a lo mismo. Porque no funciona. El único que te puede libertar, el único que te puede dar vida es Jesús. Aleluya. El único que puede cambiar tu vida es Jesús. Fuera de Él nada somos, no podemos. Tal vez lo intentes, hermano, y vas a poder por un poquito de tiempo, pero después se acabó. ¿Sí me entiendes? ¿Y esto qué trae, hermano? Cansancio, frustración. ¿Qué le pasó a Pedro? Él lo intentó, hermano, pero en el momento tuvo temor. Pero Jesús le había dicho, Pedro, tienes que estar en mí y yo en ti, para que puedas, pues. Aleluya. Después vemos a un Pedro, hermano, ya lleno del Espíritu Santo. ¿Negó a Jesús? ¿Por qué? Porque ya estaba en Jesús y Jesús estaba en él. Era el mismo Pedro bravucón que había intentado cambiar y que de todos sigamos echando orejas. No, era otro. ¿Por qué? Porque esa es la clave, hermano. Estar en Cristo y Cristo en nosotros. Sí, sí. Amén. Así yo lo estoy viendo. Ahora, por eso es que el apóstol Pablo, miren, la Biblia dice, yo oigo muchos hermanos que agarran este texto, hermano, y siempre quieren que Dios haga todo de una mala manera. ¿Va? Miren, vamos ahí a ese texto, hermano. Alabado es el Rey. Filipenses capítulo 2. Ya casi vamos a terminar, hermanos. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Amén. ¿Lo tienen? Dice, porque Dios es el que en vosotros. ¿Qué dice, hermanos? ¿Quién es el que produce lo bueno, hermanos? Ah, ¿eres tú? Y muchos de nosotros lo intentamos nosotros. ¿Sí o no es así? Pensamos que porque ayuno 20 días, pero no me conecto a él, solamente estoy llenando como un rito. ¿Sí me explico? Porque me dijeron, métete en ayuno y oración como un rito, no estás conectado con él. ¿Sí? Porque así pasa, va, que la gente, además hay hermanos que recetan la oración. O a la gente que ven enferma dice, ten fe. Vas a ver que teniendo fe, el Señor te sana. ¿Ten fe en quién? La fe sola es nada, hermano. Es la fe en Cristo. Amén. Creemos que la fe ya es todo. No, es la fe en Dios. Amén. Así es, gloria a Dios. Es Él la cabeza de todo. Sin Él nada somos. Y dice que estando en Él, óigalo bien, Él produce, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Lo único que nosotros necesitamos es ¿qué? Conectarnos. Aleluya. Buscar su rostro, buscar ser llenos del Espíritu Santo
Porque Él es el que produce en nosotros. Nosotros de nosotros mismos no vamos a producir nada, hermano. ¿Sí lo está entendiendo? Hay gente que no está en Cristo, hermano, si quiere que Dios produzca, pues no le va a producir nada. Y luego dice, ay, hermano, pues yo le pido a Dios que Él ponga el que yo ore y Él ponga el que yo ayune. Pues aquí es en Cristo, hermano. Si estamos en Él, Él es el que produce. Pero si no estamos en Él, Él no produce nada, porque somos separados de Él. No hay vida, hay muerte. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? Amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses, capítulo 1. Versículo 29 dice: para lo cual también trabajo y luchando, según, ¿qué dice, hermanos? La potencia de Él, la cual actúa poderosamente, ¿qué? Aleluya. Todo lo que hacía el apóstol Pablo lo hacía por medio de ¿quién? Era Dios obrando a través de él. ¿Él solo podía, hermanos? No. ¿Por qué nosotros sí lo hacemos así? ¿Ah? Por eso viene el cansancio, hermano. Aparentamos ser cristianos, hermano, pero desconectados de Dios. Tenemos todos los rituales del cristiano, oramos, ayunamos, predicamos a la gente y no hay fruto. Aleluya. Pregunto, ¿las ramas dan fruto? Hermano, ¿las ramas dan fruto? No. Las ramas llevan fruto. Ellas no dan nada. Ellas llevan el fruto. ¿Y de quién llevan el fruto? Del árbol al que están conectados. Así es. Si tú no te conectas a Cristo, no vas a poder llevar el fruto de Cristo. Aleluya. Va a haber gozo en ti. Va a haber paz en ti. Va a haber templanza en ti. No va a haber nada. Aleluya. ¿Sí lo está viendo? El Señor mismo, Él mismo lo dijo ahí en Juan 15, versículo 5. Enseguida dice: yo soy la vid y vosotros, ¿qué dice, hermanos? Los pámpanos. Vuelve a aclararles, ustedes son solamente las ramitas. El que permanece en mí y yo en él. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué? Te lleva mucho. Ah, ese no da. Lleva. ¿Lleva qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Queremos llevar el fruto de Cristo. Queremos tener el fruto del Espíritu Santo, hermanos. Cuando no estamos conectados con Él. Aleluya. Queremos tener paz, hermano, en medio de los problemas. Pues no hay paz. El hermano aparenta porque dice: es que yo soy cristiano y ¿qué va a decir la gente si me ve todo miedoso? Cuando le predicamos de fe y de que Dios es el que todo lo puede. Una vez dijo Esdras, hermanos, dijo que cuando se llegó el tiempo de que fueran a reconstruir el templo, dice que el rey le dijo que fueran a reconstruirlo. Entonces dice en la Biblia que Esdras pues se agarró con todos y dijo: pues vámonos, y a punto estuvo de ir con el rey para pedirle protección, y se acordó, dijo: ay, no, pero es que yo le he dicho que Dios es escudo a aquellos que en Él confían. Dice: tuve vergüenza. Así dice, usted le puede leerlo, hermano. Dice: tuve vergüenza de ir a pedirle ayuda, porque yo le había dicho que los que confían en Dios, Él es escudo para ellos. Hoy en día, hermanos, muchos hermanos ya perdieron hasta la vergüenza. Le hablaron a la gente que Cristo es el que protege y andan protegiéndose solos allí. Aleluya. ¿Sí me explico, hermanos? Y hasta lo publican. Sin vergüenzas. ¿Sí me explico, hermano? ¿Y sabes por qué? Porque estamos desconectados de Él. ¿Cómo va a producir en nosotros, hermano, paz? Una completa seguridad. ¿Cómo va a haber en nosotros una templanza, la cual es el fruto de Dios, es el fruto del Espíritu? Y si tú y yo no estamos conectados, no podemos producir el fruto. Necesitamos estar conectados con Él. Él dijo: si separados de mí, nada podéis hacer. Ustedes son solamente ramas. Lo pueden intentar, pero esto no produce nada, hermano. Solamente aquel que está conectado. Y hemos fallado, hermanos, en conectarnos con Él. El Señor no dijo: vayan y produzcan, vayan y fructifiquen. Ahí no está diciendo eso, hermano.
Conéctense. Y una vez que te conectes con Dios, el resultado será el fruto. Amén, así es, gloria a Dios. Si necesitamos, si tú y yo nos conectamos, entonces llevaremos fruto. ¿Fruto de cuál? Del árbol de la vida, Aleluya. de Cristo. Pero si no nos conectamos, no podemos llevar. Y es por eso, hermanos, que nos frustramos. Ay, Señor, ya te pedí que quiero cambiar. Ya no quiero ser enojón, ya no quiero ser metiche. Y sigue siendo metiche. Aleluya. Sigue siendo enojona. Sigue siendo chismosa. Sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no se conecta a Él. Amén. Porque muchas veces no reconocemos, hermano, que hemos estado desconectados de Cristo por mucho tiempo. Hemos aparentado, solo tenemos hojas. Aleluya. Pero ya estamos así. O muchos. Y aunque esté la vara seca, hermano, Dios tiene poder para hacerte reverdecer. Aleluya. Si estamos acá, hermano, necesitamos conectarnos nuevamente a Él. Lo único que debemos que preocuparnos, hermanos, en estos momentos difíciles, en estos los últimos días, es estar conectados con Él. Aleluya. Permanecer hasta el fin en Él Amén, así es. y gloria a Él en Dios. nosotros. Aleluya. Dios. Entonces sí vamos a poder decir como dijo el apóstol Pablo, porque ese texto también lo mal usamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí está el hermano que no puede. Aleluya. Es que no sabe ni lo que habla. Amén. El texto dice, todo lo puedo ¿en quién? Cristo. En Cristo. Si estás conectado en Él, lo vas a poder. Si no estás conectado con Él, no vas a poder. Porque nada podemos, separados de Él, nada podemos hacer. Necesitamos estar conectados. Decimos el texto, hermano, y lo decimos. Y somos como pericos, no nos damos cuenta lo que decimos. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo. Porque Él es la fortaleza. Amén, así es. La rama no tiene fuerzas. La vida viene de la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si queremos cambiar, hermano, y queremos empezar a llevar fruto del Espíritu Santo, conectemos a Él. Aleluya. Porque alguien puede llevar el fruto de Cristo sin estar conectado a Él, hermano. No, ¿Lo podemos llevar? No. ¿Qué necesitamos hacer entonces? conectarnos con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a conectarse? Amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos, hermano? Dios. Si viniste con ese Amén, deseo, gloria a hermano, Dios. de poder salir de aquí, hermano, con fortaleza de Dios. Amén. De poder salir de aquí, hermano, sin temor, verdaderamente sin temor, no apariencias. Amén, gloria a Dios. ¿No deseas eso? Amén. ¿No deseas poder caminar sobre las aguas, hermano? Sí, amén, gloria a Dios. En medio del problema, ¿no deseas eso? Aleluya. Yo sí lo deseo, hermano. Gloria. Y yo sé que el Señor está aquí, ese que nos puede dar vida, hermano. El que puede traer vida a tu matrimonio, el que puede traer vida a ti, Sí, a tu amén, persona. amén. Él está aquí. Y solo está en que tú y yo nos humillemos y le digamos, Señor, te he fallado, me he desconectado de ti, me he descuidado, no he hecho lo que tú querías. Me olvidé, Señor, pensé que por mis propias fuerzas iba a poder. Pensé que por mi mucho trabajo iba a lograr fruto. Que pensé que por mi mucho esfuerzo iba a lograr cambiar las cosas. Pero estoy frustrado. Pero gracias, Señor, porque tú me enseñas por tu palabra y me dices que no soy yo, sino que eres tú. Que tengo que conectarme a ti porque tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer. Eres tú, Señor, el que nos da vida. Eres tú, Señor, el que nos da la victoria. Eres tú, Señor, el que nos liberta. Eres tú, Señor, el que nos da la fortaleza que necesitamos. Eres tú, Señor. Padre Santo. Y separados de ti, nada podemos hacer. Somos solamente ramas, hermano. Somos solamente ramas. Aleluya. Sin Él, nada somos. Aleluya. Gloria a Se Dios. póngase sus pies, hermano. Vamos a entonar un canto. Aleluya. Dilo con sinceridad, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Espíritu de Dios,
llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, díselo, hermano, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu poder. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, Señor. Con tu poder, Espíritu de Dios, dice el hermano, llena mi vida. Sí, Señor, te necesitamos, Señor Jesús, sin ti nada somos. Llena nuestras almas, Señor. Espíritu de Dios, llena, díselo, hermano, díselo con todas tus fuerzas, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, Señor, aleluya. Con tu poder, sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Sí, Señor. Con tu poder, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, mi Señor. Tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor. Te adoramos,
Señor. Tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor. Te adoramos, Cristo mi Señor, aleluya. Eres santo y solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor. Solo eres santo, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Solo